Queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad Micrófono. Nosotros somos un podcast dedicado a los temas de ciudad. Mi nombre es José Luis Barros, Jacob Verdoiza. Somos arquitectos, planificadores urbanos y curiosos e interesados ciudadanos de Quito. Nos anima a explorar temas y oportunidades de la ciudad, y el día de hoy queremos hablar de un tema muy interesante con nuestros invitados. Para el día de hoy hemos planificado un tema relacionado con las vocaciones económicas de la ciudad de Quito. Y para eso hemos invitado a dos interesantes profesionales en el ámbito de la economía. Por un lado está Felipe Hurtado, economista por la PUCE, cuenta con una maestría en la Universidad de San Andrés en Relaciones y Negociaciones Internacionales y una maestría en la Universidad de Barcelona en Economía Internacional. Ha contribuido en la redacción del informe Quito Cobamos en el capítulo económico y empresarial. Por otro lado, estamos con la economista Susana Herrero, es coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, investigadora y docente de las siguientes universidades: la UDLA, Kessel, Freien Berlin, Rey Juan Carlos, y cuenta con un doctorado en Economía y Desarrollo en la Universidad de Barcelona, especialista en Economía Urbana y Regional. Los temas que nos traen a colación hoy día, queremos conversar un poco con los invitados sobre temas y las visiones y las acciones del sector público y privado en cuanto a los temas económicos de la ciudad, hacia dónde estas acciones nos conducen en cuanto al desarrollo económico de la ciudad. Y queremos abrir la discusión sobre los mitos, las necesidades, las equivocaciones y las decisiones que requiere la ciudad para tener un destino más próspero y equitativo. Con esto queremos partir con unos datos introductorios. Jacobo. Gracias, José Luis. Gracias, Susana y Felipe, por estar aquí. Qué bueno conversar de economía, de vocación productiva. Ciertamente que el podcast trata de plantearse algunas preguntas que deberían echar abajo algunos mitos económicos y más bien centrar las posibilidades sobre las realidades económicas de la ciudad. Y es que en realidad detrás de los quiteños siempre hay unos pensamientos relacionados a la capitalidad y a la administración pública y a la burocracia, y pensamos que eventualmente la riqueza de Quito está en su sector burocrático. Otros pensamos que Quito puede ser un destino turístico, de paso a las Galápagos o hacia la Amazonía. Quito podría consolidarse de verdad como una capital turística, un destino, y tal vez esta es una de las cosas que quisiéramos dialogar con ustedes, es más bien su tejido empresarial y productivo diverso, relativamente disperso, heterogéneo y dinámico, que es el que sustenta de verdad la masa crítica de la producción económica. Y antes de entrar en materia, en virtud de que tú redactaste el capítulo económico y empresarial del reporte Quito Cómo Vamos 2023, quiero poner sobre la mesa algunos datos de ese reporte que me parece que son interesantes. Dice así: aunque existe la percepción de que Quito depende de la administración pública, esta actividad representa el 12% del valor agregado bruto. La actividad pública no es la mayoría, es el 12% del valor agregado. En contraste, las actividades manufactureras, que son realizadas enteramente por el sector privado, representan un 20% de ese valor agregado bruto. Más del 90% de las empresas activas son microempresas, son chiquitas, y se dedican principalmente a actividades comerciales o de servicios. Menos del 50% de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado en el cual al menos percibe el salario básico unificado. Menos del 50% de la población económica activa percibe el salario básico unificado. En el caso de los hombres, ese porcentaje aumenta al 59%, pero disminuye en las mujeres al 43%. La tasa de desempleo alcanza casi el 9%, pero llega al 16% en los jóvenes de 19 a 29 años. La falta de oportunidades laborales ha contribuido al incremento de la informalidad. Y hoy, el permiso único de comercio autónomo, que es un permiso municipal para precisamente economías pequeñas, microempresas, en el borde de la informalidad, ha aumentado al 71% en el año 2022. El número de turistas internacionales que han llegado entre el 2021 y el 2022 ha pasado de 260,000 en el 21 a 531,000 en el 22, pero sigue por debajo de los niveles prepandemia. Y el presupuesto del municipio del distrito de Quito
el presupuesto municipal es de $1.000 millones, del cual el 56% se dedica a inversión, el resto es para gasto operativo, y a la fecha hay una baja ejecución presupuestaria en el municipio de Quito. Estamos a mitad de año. Con estos datos de partida, arranquemos la discusión, José Luis, Susana y Felipe, si les parece. Entonces, con estos antecedentes del reporte Quito, ¿cómo vamos, Felipe? ¿Cómo ves tú, en una perspectiva histórica reciente, la evolución de la economía de Quito? A ver, creo que es importante hablar del progreso económico que registró el país durante buena parte del siglo XXI, que coincidió con un contexto muy favorable para la economía ecuatoriana, probablemente desde el año 2003 hasta el año 2014, en donde hubo altos precios del petróleo, el Estado ecuatoriano expandió su participación dentro de la economía, se desarrollaron varias obras de infraestructura. Otro factor que también contribuyó a la economía ecuatoriana fue un dólar barato, lo cual también le generó competitividad. Entonces, en ese contexto de crecimiento económico, el país se desarrolló y Quito no fue la excepción. Lastimosamente no hay datos específicos en términos del desempeño económico de la ciudad durante estos últimos 25 años, pero sí hay algunos datos sociales que evidencian ese progreso y quería presentarles algunos de ellos. Por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, que mide una serie de indicadores en términos de la calidad de vida de la población, pasó en el caso de la ciudad de Quito del 29,6% en el 2010, que fue cuando se realizó un censo, al 13,7% en el censo del año 2022. Uno podría inferir que ese progreso está asociado a un buen desempeño económico. La mitad prácticamente, ¿no? Y claro, Quito tiene niveles de pobreza mucho menores de los que existen a nivel nacional. En el mismo periodo a nivel nacional también hubo una mejoría, se pasó del 60,1% al 39,8%, pero la situación de Quito sin duda es significativamente mejor, porque estamos hablando de que en Quito la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 14% aproximadamente, mientras que a nivel nacional es del 40%. Entonces hay una brecha importante. Otro dato que me parece relevante y que ratifica este progreso económico es, por ejemplo, y está vinculado a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es la cobertura de alcantarillado, que finalmente es una competencia del municipio y que debería evidenciar qué tan eficiente es la administración local en la provisión de servicios. En el caso de Quito, ese porcentaje ya era alto. Aquí hay datos para el año 2001. Entonces, ahora sí estamos hablando de un periodo mucho más largo de tiempo. Y la cobertura de alcantarillado en Quito en 2001 era del 83,4%. A nivel nacional, en el mismo año, era del 48%. Entonces, es una brecha importante. Para 2022, en Quito, el porcentaje de cobertura es del 95%. Entonces, también muestra ese progreso. A nivel nacional también aumentó, pero al 65,8%. Entonces hay una brecha importante. Estos datos lo que muestran es que efectivamente ha habido progreso en la capital y en el país durante los últimos 25 años. La situación de la capital en términos de nivel de vida es muy superior a la que existe a nivel nacional. Quito es una ciudad más rica que otras ciudades del país y eso, por ejemplo, se ve en términos de riqueza de PIB per cápita. El PIB per cápita de Quito supera los $9,000, el PIB per cápita nacional es ligeramente superior a los $6,000. Entonces, ese es otro indicador que también nos permite inferir que Quito es una ciudad más productiva, porque finalmente estás dividiendo la producción que genera la ciudad, bueno, el valor agregado para la población. Entonces, tú podrías concluir que Quito tiene mayor productividad o los quiteños son más productivos que los ecuatorianos en su conjunto. Detengámonos ahí porque hay suficiente data y una conclusión o una inferencia interesante de la dinámica de la historia reciente. ¿Por qué atribuyes tú esta mayor capacidad productiva, esta mayor capacidad de haberse anclado de las oportunidades de una coyuntura de las últimas 2 décadas
en haber generado mayor riqueza a nivel distrital comparativamente con otras ciudades. ¿Dónde radica, digamos, esa capacidad que tiene la ciudad para generar mayores oportunidades de desarrollo? Bueno, Quito es la capital. Entonces, en el imaginario de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas somos conscientes de que el sector público tiene un peso importante aquí. Aquí está el gobierno, aquí están los ministerios, aquí están las sedes de las principales empresas del Ecuador, de los principales organismos multilaterales, y eso evidentemente tiene que generar un desarrollo económico y atrae una inversión que el resto del país lo tiene muy difícil para poder hacerlo. Ahora, dicho esto, que es verdad, la cuestión es si realmente Quito ha logrado explotar esa ventaja comparativa que tiene y cuál es la dimensión real de esa ventaja comparativa que tiene, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del tema del sector público, que sin duda alguna atrae inversión necesariamente, pero no es tan grande como podríamos pensar. Nos decías hace un ratito que estamos en torno al 12% del valor. 12-13%, que no es tanto como podríamos estar pensando. Entonces, realmente la capacidad de atraer riqueza del Estado por su ubicación es limitada, como así debería ser. Realmente deberíamos aspirar a que la riqueza que es capaz de generar y producir el Estado simplemente por el lugar donde esté ubicado sea cada vez menor. Por supuesto. ¿Por qué? Porque eso significa que si es cada vez menor la riqueza que es capaz de generar el Estado, es porque es cada vez mayor la riqueza que es capaz de generar el sector privado, el Estado en sí, la ciudadanía en sí. Entonces, y es interesante lo que dice el reporte. 90% del tejido productivo son microempresas y ese sector privado genera al menos el 20% del valor añadido bruto en manufacturas y también en servicios. Es decir, es un tejido diversificado en manos de pequeños emprendedores que tienen mayor robustez, mayor resiliencia y mayor contribución a la economía. Este mito de que el Quito vive de la burocracia o vive del turismo, en la práctica parecería que se contradice con las cifras. Y quiero complementar lo que dice Susana. Un dato interesante es que si uno agrega algunas actividades, la principal vocación económica de la ciudad es la prestación de servicios profesionales y financieros. Y esto tiene que ver con lo que comentaste de la presencia de empresas. Las empresas requieren ese tipo de servicios más sofisticados y por lo tanto Quito tiene una estructura productiva más sofisticada que genera mayor valor agregado que, por ejemplo, el país en su conjunto, que depende, y la principal actividad económica a nivel agregado del país son las actividades primarias, explotación de petróleo y minas y actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas. En Quito, esas actividades representan el 1,6% de su valor agregado. Entonces, tiene una dinámica y una estructura productiva más sofisticada la capital por las características que ya comentó Susana. Habíamos hablado en el preámbulo, antes de entrar al set de producción, que a pesar de que tiene, digamos, una economía más basada en conocimientos, en servicios, parecería que los encadenamientos entre el mundo universitario, el mundo de producción, de investigación, y el mundo industrial, empresarial, de innovación y desarrollo, no están adecuadamente enlazados en Quito y que ahí hay unas pérdidas de efectos de derrame que podrían capitalizar mayor productividad. ¿Cómo ves eso en el caso de Quito y en su evolución? Fíjate que, yo creo que lo primero es que tenemos que estar claros de cuál es el papel que tiene que tener el Estado en la ciudad. Entonces, sí coincidimos en que realmente lo que queremos es que el Estado tenga un papel pequeño en tanto a generador, de manera directa, de ingresos, debe tener un papel clave como generador indirecto de ingresos, es decir, el Estado tiene la necesidad de ver qué es lo que está fallando en el sector privado para que lograr
para lograr que alcancemos el mayor nivel de competencia perfecta posible. Eso es lo que estudiamos en Economía 1.0, es lo que le explicamos a nuestros alumnos y realmente es la vocación que debe tener el municipio. Es decir, el municipio tiene que asomarse y ver por qué tenemos una mayoría de pequeñas empresas que generan tan poco valor agregado, como tú muy bien decías hace un momento, que es un valor agregado muy pequeño en comparación al resto del mundo. Es decir, en la mayoría de ciudades del mundo tenemos una mayoría de pequeñitas empresas, pero que generan mucho más valor agregado que las nuestras. ¿Por qué nuestras pequeñas empresas se dedican a la subsistencia, a poder sobrevivir, porque en la mayoría de los casos no tienen espacio en el mercado laboral como empleados? ¿Cómo podemos lograr dar ese salto de que nuestras pequeñas y medianas empresas sean competitivas y lograr que lleguen a ser medianas empresas? Es decir, ¿cuál es el papel del municipio, del Estado que tiene aquí? ¿Cuáles son los gaps que tenemos, ¿no? Y uno de los gaps que me parece imprescindible es, como tú muy bien decías, cómo empatar, cómo unir esta relación entre los estudiantes, los universitarios y la empresa privada, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo en Quito, en Ecuador en general, pero en Quito en particular, porque como muy bien decía Felipe, aquí tenemos un nivel ciertamente más alto de capacidad de generar valor agregado un poco más complejo, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos un montón de universitarios, cada vez más, que no se pueden colocar, y las empresas lo que reclaman son universitarios. Entonces, ahí es cuando nosotros como investigadores nos planteamos, bueno, ¿qué pasa? O sea, si yo estoy produciendo cada vez más universitarios y tú me estás diciendo que necesitas universitarios y tengo un desempleo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que realmente nosotros estamos viendo es que en Quito estamos produciendo un montón de universitarios de carreras que no son demandadas por las empresas. Y las carreras que son demandadas en las empresas, que son cada vez más matemáticos, físicos, ingenieros, esto se está revirtiendo, ¿eh? Cada vez las universidades están más atentos a este tema. Pero todavía tenemos un gap aquí. Todavía necesitamos personas, universitarios y universitarias con esa capacidad de generar valor agregado, que todavía tenemos un problema aquí. No tenemos estos universitarios y universitarias, y por otro lado tenemos una falencia en investigación y desarrollo por parte de las empresas. Entonces realmente tenemos que ver aquí, porque tenemos una materia prima, tenemos una necesidad. ¿Por qué esa materia prima y esa necesidad no se están uniendo? Y de manera reiterada tenemos estos indicadores que nos alarman sobre qué pasa con nuestro mercado laboral, qué pasa con nuestros jóvenes, ¿no? Sí, un tema que para nosotros, un poco en la conversación previa, hace falta encontrar cómo la ciudad y sus herramientas permite que se llenen estos huecos. Porque puede haber un fenómeno de mercado en cuanto a la educación, porque tiene un fenómeno de mercado en cuanto a la educación privada y su oferta, y un fenómeno de mercado en la educación pública y su oferta. Hablábamos igual previamente que hay facultades que se muestran poco rentables y que terminan cerrando porque no tienen estudiantes, porque no encuentran esos mercados laborales. Y tal vez ahí es la ciudad y el Estado quien debería generar acciones para incentivar que estas tengan un mediano espacio. Pero también tienes en la ciudad un problema relacionado al mercado laboral, pero relacionado también a la provisión de lo que se está buscando, ¿no? Tenemos una altísima masa de gente que está buscando profesionalizarse y que sale con un título de ingeniero, pero las empresas no necesariamente están buscando ese tipo de profesionales, están buscando a alguien que sea parte de un equipo más de fuerza productiva, ¿no? Y esto nos trae a otros temas que están relacionados ya en la ciudad, a la planificación como ciudad, a la línea de planificación en la ciudad. ¿Qué herramientas puede usar la ciudad para que esto ocurra? O sea, desde la visión del incentivo a una actividad económica que pueda funcionar. Bueno, yo creo que como municipio, como Estado es otra cosa, pero como municipio yo creo que tienes que incentivar al menos el encuentro entre las empresas y los estudiantes y que les digan de cara, vía universidad, vía centros de formación profesional, qué es lo que necesitan. Eso no es incompatible, ni muchísimo menos, lo que pasa es que aquí estamos en la unidad de competencias estatales, a que el Estado se haga cargo de esas carreras, como esa historia, que está a punto de desaparecer la carrera de historia en Ecuador. No puede desaparecer la carrera de historia, de esas carreras que no son rentables pero que las necesitamos. Necesitamos una sociología, una historia, una filosofía que nos ayuden a avanzar como sociedad, y el Estado tiene que encargarse de eso, pero no el mercado, porque al mercado no le es rentable, el mercado no tiene que ayudar, no es su responsabilidad.
Y al mismo tiempo el Estado tiene que ser consciente de que las plazas que oferta la universidad deben ser coherentes con las necesidades del mercado laboral. Hay siempre esa idea de, no, es que yo si quiero estudiar medicina, ¿por qué no voy a estudiar medicina? Bueno, pues porque quizás no hacen falta tantos médicos, ¿no? Y en realidad, qué pena que sea tu sueño, qué pena que sea la ilusión de tu vida, pero no te llegó la nota, había 100 plazas, no te llegó la nota, tenemos que vivir con ello, ¿no? Entonces, los recursos públicos son escasos, se tienen que destinar a cubrir verdaderamente las necesidades que tenemos. Quiero entender un poco esta tesis en el rol del Estado para empatar la oferta y la demanda, la necesidad y la capacidad que las universidades crean. ¿Es de eso lo que, desde tu perspectiva, explica el desfaz, la brecha entre lo que las universidades o los centros de conocimiento producen en materia de estudiantes y profesionales y lo que la industria requiere o no requiere y por lo tanto deja de absorber? ¿O es que los canales de diálogo entre el sector privado y el mundo académico no existen, son débiles, son escasos o tienen barreras de entrada muy altas? ¿Cómo explicas tú esto? Yo creo que es lo que dice Susana, pero a eso sumaría lo que tú comentas. Creo que en general son dos mundos aparte. Y mi impresión es que el empresario ecuatoriano y quiteño percibe que la academia se dedica a hacer academia, producción científica, pero que eso no se ve traducido en valor económico. Y desde la academia existe la percepción también, pienso, no quiero generalizar, pero no que cuestiona, pero que de cierta manera no conecta o no articula un discurso que llegue o que logre comunicarse adecuadamente con el sector empresarial. Son dos mundos aparte. La academia genera conocimiento, los empresarios generan riqueza económica. Y que eso es incompatible, porque incluso dentro de la academia creo que existe esta percepción muchas veces, claro, no de crítica a la generación de riqueza económica, pero muchas veces sí existe esta percepción de que el empresario genera riqueza, pero no necesariamente esa riqueza está generada de una forma... O sea, hay un sesgo ideológico. Sí, probablemente un sesgo ideológico, es un monopolio, entonces hay que criticar ese monopolio. Entonces creo que ahí existe un desfase entre lo que piensa la academia y lo que piensa el sector empresarial. Quedémonos ahí. Y abordemos el rol de la infraestructura pública. Posiblemente algo que explica la ausencia de una vitalidad en interacción entre el sector privado, el sector público y el sector académico es que la infraestructura no está cumpliendo el rol necesario para que esa transferencia de conocimientos se esté dando en los momentos necesarios. Quito, en los últimos 25 años, ha tenido unas inversiones, unas transformaciones infraestructurales muy importantes. La salida del aeropuerto que estaba en medio de la ciudad de Tababela, la construcción de arterias que comunican los valles con las zonas centrales, las plataformas gubernamentales en el centro de la ciudad, de manera más reciente el metro de Quito, el sistema de parques metropolitanos, hace que la ciudad de Quito sea comparativamente con otras muy infraestructurada. También eso es parte de la herencia de esa bonanza del año 2003 al año 2014 que nos decía Felipe. ¿Cómo ves el rol de la infraestructura en la generación de productividad urbana, de competitividad? ¿Es otra ventaja comparativa? Sin duda, es una ventaja comparativa, pero podría serlo más. O sea, siempre yo siento que un poco con el discurso de Quito siempre siento que un poco la conclusión es sí, pero. O sea, lo que nos queda es una locura y la ventaja comparativa debería ser mayor. O sea, yo creo que aquí tenemos 3 áreas de mejora clave. Una es, sí, hemos hecho mucha infraestructura, pero no la hemos acompañado lo suficiente.
¿no? Es como que, bueno, hacemos el metro o hacemos el aeropuerto o hacemos las plataformas y ahí ya se quedaron, ahí ya. Dejamos oportunidades sobre la mesa. Está ahí ya y que cada cual se lo cocine y se lo prepare y se lo haga, y eso no funciona así. Pero desde esa perspectiva, y volviendo al tema que yo intentaba introducir hace un minuto, las acciones de la planificación urbana deberían acompañar estos efectos de la infraestructura que hacen que se apunte hacia un mayor desarrollo. Pero no encontramos esa conexión, es decir, las zonas de las plataformas gubernamentales, lo que ocurre con el aeropuerto de Quito, lo que ocurre con el mismo metro y sus bocas, ¿se ve efectivamente reflejado en una visión de política pública que permita apuntar a que ese acompañamiento sea real? No. Yo no lo veo. O sea, me parece que, y no es ahora, pero en general las acciones importantes de infraestructura nunca han estado acompañadas realmente. O sea, con la infraestructura que tenemos instalada, operando, ¿podríamos ser más productivos? Muchísimo más. Yo creo, y ahí voy a entonar un mea culpa como parte de la economía urbana y de todos los urbanistas, que yo siento que tenemos un poco la ficción de que tú haces algo y van a pasar cosas, ¿no? Siempre hay esta cosa de que no, es que tú pones esto y mágicamente y naturalmente, es que no existe la magia. Se habla de la famosa acupuntura urbana. No, es que eso es mentira. No, eso no es verdad. No se ve real, no se prueba real. No funciona si tú detrás no le estás haciendo un acompañamiento, porque las cosas mágicamente no funcionan. Ahí justo afuera estamos hablando de que en Quito utilizamos demasiado el condicional, ¿no? Deberían pasar cosas, podrían pasar cosas. No, es que no debemos utilizar el condicional, porque para eso existe la capacidad de generar proyectos y de hacer planificación, donde tú estableces las actividades, los resultados que te van a dar esas actividades y el presupuesto que tú necesitas para alcanzar esos resultados. Entonces, si tú como resultado lo que quieres es que el 25% de la ciudadanía de Quito utilice el metro y deje de estar encima de o se reduzca en un X% la emisión de contaminantes, eso detrás hay una planificación que se ejecuta, no es magia, ¿no? Entonces yo siento que un poco con este tema de la infraestructura, siento que un poco en Quito nos pasa esto, no voy a hacer esto y va a pasar, y no pasa. Pero es que además, no solo con lo nuevo, también con lo viejo, es que realmente tenemos un montón de barrios, tenemos un montón de infraestructura que es que la estamos dejando caer mientras no paramos de expandirnos cada vez más lejos, cuando realmente tenemos una oportunidad que a mi juicio es una oportunidad perdida en términos de infraestructura, donde tendríamos un montón para hacer. Quiero rescatar esta tesis de Susana. Las cosas no pasan por arte de magia, se requiere decisión y el rol del gobierno local es esencialmente tomar la posta en una política pública que sea convergente. ¿Compartes esa idea o es que, por el contrario, lo que explica la ausencia de activación en las infraestructuras, las economías de aglomeración y la clusterización en torno a estas robustas inversiones públicas que se han acumulado en Quito, no se logran canalizar por barreras de entrada extremadamente altas, por costos transaccionales y burocracia onerosa, por una serie de falta de estímulos alineados que hacen que el mercado no reaccione y sea apático? ¿Cuál es el problema de no poder tener con esta infraestructura una ciudad competitiva, más competitiva? Yo comparto con Susana, evidentemente existe un problema de planificación o de visión de ciudad. Por ejemplo, y voy a presentar algunos datos que creo que complementan este tema de cómo la inversión pública impacta en cómo se desarrolla una ciudad. Igual datos del censo 2010-2022. La población en las parroquias urbanas de la ciudad, esto es en Quito, en esa gran área urbana que es el Quito que todos conocemos, la población creció al 0,7% anual. En las parroquias rurales creció al 3,3% promedio anual, que coincide con la entrada en operación del aeropuerto de Tababé. Tumbaco, una de las zonas más cercanas a la Ruta Viva, o la Ruta Viva pasa por ahí, la población creció al 3,9% promedio anual. Entonces, evidentemente, esas inversiones que se hicieron, de una u otra manera incentivaron esa migración de gente hacia el valle. Entonces, el municipio, cuando se planificó el aeropuerto,
cuando se hizo esa infraestructura, debía haber pensado en qué hacer o cómo aprovechar esa infraestructura desarrollada, porque ahora lo que está pasando es efectivamente, Quito se está vaciando o está creciendo la población muy poco y esa población está migrando a los valles. ¿Qué impacto tiene eso en términos de la dinámica urbana? ¿Sirve la construcción del metro en una ciudad que se está expandiendo? ¿Podría más bien el metro ayudar a que esta situación se revierta? Entonces, ahí la duda es eso, ¿no? Si es que efectivamente alrededor de estas inversiones existe una visión de planificación. Exacto. De qué hacer con esas inversiones. Y es que el dato lo que tú comentas es súper interesante, porque lo que estamos viendo es que tenemos la infraestructura más cara de la ciudad en la zona que se densifica menos, que está creciendo menos en términos y las zonas donde no tenemos infraestructura de movilidad lo suficientemente robusta es la que más se densifica, y sobre todo hacia los valles, Baco, con Cotocasillo. ¿Qué acciones debería tomar el municipio para revertir esto a través del metro? Porque como dice Susana, el metro solo no lo va a hacer. El metro solo no es la varita mágica que va a empezar a detonar estas cosas. Tenemos el discurso de densificar la 10 de agosto, de la zona universitaria, pero aparentemente la percepción que empezamos a tener del metro es que se vuelve una conexión entre la Carolina y el centro histórico, entre el centro histórico y Quitumbe. Pero el resto de la línea empieza a estar todavía suelto y eso puede generar unos efectos que tal vez son contrarios de lo que está buscando la ciudad. Y quiero complementar, digamos, la pregunta que hace José Luis. Tú decías hace un momento, Tumbaco creció al casi 4% durante esta última década. Lo mismo, la población. La población. Y posiblemente eso está vinculado a la nueva infraestructura vial, a la ruta viva y a la repotenciación de la avenida interoceánica. Eso es desarrollo lineal, en el fondo. Pero no se ha desarrollado fuertemente la zona franca, la zona de desarrollo económico especial de Tababela. De hecho, aparte del aeropuerto que tiene una consolidación y un incremento importante de viajes, la zona de agroexportación y de TICs, de la información, no se ha desarrollado. Ahí, efectivamente, hay algo sobre la mesa que no se está capitalizando. El hecho de que Quito no haya podido robustecer un eje productivo vinculado a un puerto seco, que es el aeropuerto de Quito, es dejar oportunidades de competitividad botadas ya durante más de una década. Y lo mismo ocurre con el metro, que dice José Luis. Ahora tienes una infraestructura con 15 estaciones que atraviesa la columna vertebral de la meseta y vos ves aún poquísima reacción inmobiliaria de densidad y de localización económica. Le ocurre al Bicentenario, le ocurre a Quitumbe. Le ocurre a Morán Valverde, centro histórico, al centro histórico. Es decir, la infraestructura está ahí, estamos pagando por esa infraestructura, estamos pagando cifras muy elevadas por el servicio de deuda del metro, por la ruta viva, pero lo que esperaríamos que ocurra en términos de productividad, de aglomeración y de clusterización no está ocurriendo forzosamente. ¿Por qué? Bueno, pero es que además yo voy a aportar un dato que agrava todavía más esta situación, y es que hay voluntad de invertir de los inversores. No es que digamos, no, es que realmente, ¿qué vamos a hacer? Porque es que además no hay dinero. No, es que sí hay dinero. Y a mí, me voy a salir solo un momentito de esta idea para llamar la atención sobre nosotros, o sea, sobre los ecuatorianos y ecuatorianas y nuestro deseo de invertir en esta ciudad y en este país. Siempre hay esa llamada a la inversión extranjera directa, ¿no? Siempre nos presentan el gráfico, no, es que la inversión extranjera directa ha caído, no, es que ha subido, pero era nuestra. O sea, que hay mucha gente con ganas de invertir, mucha gente, porque está todo por hacer. O sea, nos faltan las escuelas, nos falta un país por hacer y por construir en infraestructura y en ideas. Y la gente quiere apostar, la gente lo quiere hacer. Pero estamos siempre pensando en lo de fuera, ¿no? En la inversión que viene de fuera. ¿Y la de aquí? ¿Por qué no estamos hablando de canalizar? ¿Dónde están dónde están el dinero de todos esos fondos? ¿Cómo se canalizan a través de proyectos productivos rentables? ¿Cuál es el papel que puede tener el Estado en este sentido? Y no solo en tanto a la inversión, sino en tanto, en un momento salía el tema del turismo, ¿no? A mí hay una cosa que me parece increíble, que es cómo lograr que Quito sea turístico. Y yo siempre pienso,
y cómo lograr que Quito sea cool para los quiteños. O los quiteños no queremos salir de fiesta, no queremos salir a cenar, no queremos... O sea, no tendría más sentido generar un tejido de ocio y de cultura para los quiteños y quiteñas, y ecuatorianos y ecuatorianas, y que de ahí los turistas que vengan lo quieran disfrutar. ¿No sería mucho más sexy? ¿O es que cuando nosotros vamos a Nueva York lo que buscamos son cosas para turistas? No, lo que buscamos son cosas neoyorquinas. Y cuando vamos a París y cuando vamos a Barcelona, ¿dónde estamos nosotros aquí? Porque no hacemos más que cosas para pensar en las cosas de fuera y las cosas de ecuatorianos y ecuatorianos. Súper interesante lo que dices, o sea, de verdad fascinante. Cuando uno ve que la competencia entre ciudades está basada en ventajas comparativas, Felipe, Quito tiene unas ventajas comparativas de clima. Tenemos una primavera eterna. No tenemos esos inviernos rudos que tienen las ciudades del hemisferio norte o esos calores tórridos que tienen ciertas ciudades del Mediterráneo. Tenemos una gastronomía increíble. Tenemos una excelente infraestructura. Ciertamente que hay inseguridad, pero está localizada en ciudades más de la costa y no en Quito. Tenemos un paisaje y una calidad de aire y una cobertura vegetal muy importante en la ciudad. Un centro histórico que se ha dicho que es de los mejores que existen en Latinoamérica. Esas ventajas comparativas no podrían ser la fuente de atracción de inversiones locales o internacionales para generar un distrito de entretenimiento, de cultura, de disfrute y de ocio que pueda diversificar aún más la economía. Pienso que sí. Lo que creo que ha pasado, y eso se ve, por ejemplo, en la Mariscal, este vaciamiento de esa zona que era una zona de ocio y entretenimiento, la migración de muchas actividades nocturnas al Valle de Cumbayá, y muestra esta falta de articulación de políticas, y creo que, y quiero enfocarme en el tema del metro. Sí es esa una oportunidad enorme para desarrollar infraestructura que permita potenciar centralidades a lo largo de la ruta del metro. Lo que tú comentabas, José Luis, la gente está tomando el metro en la Carolina para ir al centro histórico. ¿Por qué? Porque son dos zonas de Quito muy bonitas. Y parece banal esto, pero uno está en lugares que son atractivos. Esa es la realidad. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, si tú tienes ya definidas 10 estaciones del metro, al menos lo que el municipio debería hacer con participación privada es, en la superficie donde están ubicadas esas estaciones, mejorar las condiciones y ofrecer ciertos bienes, ciertos servicios que hoy por hoy no están disponibles. Entonces, la gente podría hacer una ruta del metro que sea atractiva turísticamente siempre y cuando haya esa infraestructura en superficie que sustente y que justifique esa movilización de la gente. Entonces, yo creo que ahí existen algunas ideas interesantes de cómo se puede potenciar el desarrollo de la ciudad, porque aparte, si es que en superficie se hace estas mejoras urbanas, eso también va a potenciar el desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Por qué el desarrollo inmobiliario hoy por hoy se está asentando en la Carolina? Porque es una zona atractiva. ¿Por qué no se está asentando en otras de las paradas del metro? Porque no son zonas atractivas. Entonces, yo creo que ahí existe mucho potencial de desarrollo. Y si se desarrolla eso también pienso yo, va a ayudar a revertir esta fuga de gente de la ciudad. Esto que acabas de decir me parece clave. Hay ciudades que expelen talento y otras ciudades que atraen talento. Y a partir del COVID hemos visto que la migración de talentos hacia zonas más calurosas, donde el clima es más agradable, donde la vivienda es más barata, donde las amenidades son mejores, ha ocurrido en todo el hemisferio norte. Y es curioso porque Manhattan, más bien Miami se ha convertido en la ciudad espejo de Manhattan. Y eventualmente Los Ángeles tienen Nashville su espejo, y eventualmente San Francisco tienen Denver a su espejo. Entonces, y Medellín se ha convertido un poco en un espejo de ciudades digitales donde hay un montón de nómadas que disfrutan del clima, de la comida, de la música colombiana, del ambiente que les puede ofrecer ciertos barrios de Medellín. Yo me digo, Quito no tiene esas capacidades de atracción para generar efectivamente un estímulo de localización
basado precisamente en esto que la pandemia nos deja como lección: el disfrute del aire libre, el contacto en las amenidades llamadas bares, restaurantes y centros de entretenimiento, el placer de asistir a una buena arena de espectáculos donde hay buenos conciertos, la posibilidad de ir a un buen teatro, la posibilidad de caminar por un bulevar o de hacer gimnasia en un parque. Eso es un poco lo que la gente busca luego de haber estado comprimida durante 2 años en los pocos metros cuadrados que cada uno tiene. Pero a mí esta reflexión me parece que es interesante porque caemos en el entender un Quito que tiene 2 caras. Un Quito que tiene esta cara que tú mencionas y que gente de nuestra edad, nuestra generación y tal vez más jóvenes pueden buscar estas herramientas donde puedas divertirte, donde tener un centro cultural, donde puedas estar cerca de un parque, lo que fuera. Pero por el otro lado tienes el Quito tradicional. Un Quito tradicional que históricamente ha venido luchando en ciertos barrios porque no proliferen estas actividades que identifican como negativas. Ajá. Porque Quito es una ciudad de paz. Ajá. Porque Quito es una ciudad donde somos residenciales, donde todos vivimos en nuestra casa y no le conocemos al vecino, o tal vez sí. Sí. Y te ocurre esto en estos barrios que son tradicionales, etcétera. Y por otro lado tienes una masa joven que está buscando este espacio de diversión. Tampoco aporta desde la esfera pública, ¿no? Tampoco aporta desde entender que la posición del ciudadano es parte de una planificación que se tiene que integrar a lo que la ciudad necesita. Entonces no se ve, no se evidencia y por tanto parecería que no es tan importante desde la perspectiva de la participación. Mientras que desde la perspectiva del detonar estos núcleos económicos o sea, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que la gente sea parte de esta planificación, de estas ideas, de esta inversión, de que le parezca cool? O sea, es que yo creo que la gente en el ámbito más tradicional o más, ¿no?, tuvo su momento. A ver, su voz es importante y es necesario escucharla y tienen el espacio para ello, pero sus intereses no pueden liderar los intereses de una ciudad porque son unos intereses particulares. Entonces, siempre y cuando se defiendan y se protejan sus derechos, que por supuesto todos los tenemos, la ciudad tiene que avanzar. Es decir, y en realidad ellos tienen unos intereses muy especiales. Entonces, realmente atentos a los intereses de otros grupos poblacionales que efectivamente pueden impulsar un Quito diferente, no podemos, no obstante, obviar el momento en el que estamos. Es decir, estamos probablemente en uno de los momentos de inseguridad más difíciles que ha vivido el Ecuador. Entonces, esta es una variable que no se puede sacar de la mesa, porque cuando la gente se plantea si ir o no al Teatro Sucre, y cuando sales del Teatro Sucre tienes que ir corriendo hasta el Calizán con todos los que hemos salido de la obra, pues te planteas, ¿realmente me voy a ir al Teatro Sucre? Pues no. ¿Es una obra increíble? Me encantaría ir, me parece espectacular, el centro me encanta, por supuesto, pero yo voy a pasar ese mal rato de tener que salir corriendo hasta... Pues no. Entonces, realmente este tema de la seguridad me parece que además es un tema que da muchas excusas al Quito más tradicional para seguir defendiendo ese Quito en casa, ese Quito tapado, ese Quito que a las 6 está en la casa, ¿no? Entonces, realmente le da legitimidad para seguir liderando un poco el Quito, que en realidad es un Quito multidiverso y multicristal, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de la seguridad es un tema que necesita un tiempo especial para valorar. Susana nos dice que la seguridad o la inseguridad en la cual está subsumida el país se ha convertido efectivamente en un obstáculo que inhibe la ocupación del espacio público y mengua de inercia, de fortaleza a estos flujos que podrían aprovechar las infraestructuras de los barrios. Y quiero ver si es que tú coincides con eso, porque la impresión que tengo es que se ha puesto mucho énfasis en el último año en combatir la inseguridad, pero poco estímulo al emprendimiento. Y algunas veces me pregunto qué es primero, el huevo o la gallina, y si no estamos metidos en este círculo de mordernos la cola en hay que combatir la inseguridad, pero la inseguridad es fuente de desempleo, como tú dices en el reporte. Y si no hay políticas que impulsen el emprendimiento, seremos siempre víctimas de la posibilidad de caer en manos del narcotráfico y de los carteles. ¿Cómo piensas tú que esta dicotomía, esta dialéctica entre combate a la inseguridad
y estímulo al emprendimiento pueden vencer el problema del subempleo en el cual estamos? A ver, creo que algo ya lo comentaste, Jacobo, y es que sí hay que poner en su dimensión real los problemas de inseguridad en Quito. Y aquí tengo algunos datos, son datos de homicidios durante los primeros 4 meses de este año. Uh-huh. En Quito se registraron 62 homicidios, una reducción del 36% frente al año previo. Uh-huh. Y en Quito el número de homicidios es una fracción frente a lo que ocurre en Guayaquil. En el mismo periodo en Guayaquil se registraron 485 homicidios. Ciudades que tienen más o menos una población similar. 15% de la cifra en Guayaquil. Yo creo que el tema de inseguridad, no voy a negar que existe, es evidente. Creo que Quito tiene... Otros delitos han proliferado en Quito. Tal vez el tema de homicidios no es el más grave, como lo muestran las cifras. Y eso, de cierta manera, también condiciona la vida nocturna en la ciudad. Yo pienso que mucha gente no sale en la noche por miedo a que les asalten, les secuestren. Pero yo creo que ahí sí el gobierno nacional y el gobierno local tienen un rol que jugar para brindar condiciones mínimas de seguridad para que la gente pueda vivir su vida en forma tranquila. Y hay un paper tuyo, Susana, en donde hablas de que cuanto más gente hay en la calle, menos probable es que ocurra un delito. Y creo que el metro es una oportunidad justamente para que eso ocurra. Porque, por ejemplo, el otro día tomé el metro para ir al centro histórico en La Carolina. Y claro, uno ve un montón de gente en la superficie y claro, también dentro del metro. Yo creo que esa es una oportunidad y por eso insisto con el tema de desarrollar, por ejemplo, vida nocturna alrededor de la línea del metro. Porque hay un montón de gente que está usando esa infraestructura y mientras haya gente y la gente esté dispuesta a salir en la noche, probablemente es menos probable de que haya delitos. Ahora, quiero insistir en mi tema, porque está clara la relación entre inseguridad o pérdida de inseguridad y frecuentación del espacio público, eso está claro. Mi punto, vuelvo al tema de, desde la política pública, ¿qué se debe privilegiar? La retoma del control de las calles y del espacio público a cargo del Estado, una función esencial, constitucional y fundacional del Estado, o la política de estímulos al emprendimiento, el microcrédito, la cohesión entre los productores de conocimiento y los productores de mercancías. Me da la impresión que ese diálogo no se ha cernido. Y me parece que es una pregunta esencial que complementa mucho lo que nos estaba diciendo Felipe. Y me parece que es clave tener esta discusión no solo en este podcast, sino espero que en muchos otros. Pero en este me parece especialmente importante porque yo creo que no se puede priorizar. O sea, yo creo que uno de los principales miedos que estamos teniendo los ecuatorianos y ecuatorianas es que decimos, bueno, sí, estamos ahora implementando un programa de seguridad que funcionará mejor o peor, pero bueno, es lo que hay. Pero es que esto es en el corto plazo. O sea, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Si tú tienes un pozo de pobreza que te alcanza el 40% de la población, no les puedes poner un muro, no les puedes poner una valla, la van a saltar en algún momento. Entonces, realmente, yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas necesitamos, creo que ya estamos haciendo un acto de fe muy grande cada día de nuestra vida y que realmente lo que necesitamos es estrategias claras, con resultados y presupuestos de, en el medio y largo plazo, cuánto dinero y cómo se va a invertir en el Ecuador para lograr eliminar la pobreza. Ese tiene que ser el objetivo del Ecuador, pobreza cero. Y necesitamos apoyo del sector privado, necesitamos pensar en educación, necesitamos pensar en salud y tenemos que sentarnos y plantearlo ya. No, es que no hay dinero, es que no vale que no haya dinero. Es que si no hay dinero, entonces que nos lo digan ya claramente. No, es que verás, no hay dinero, no vamos a apostar por generar un Ecuador mejor, con lo cual la única opción es militarizar el país durante X tiempo hasta que nos dure.
Entonces, que ya lo sepamos. Pero la preocupación que tengo es que José Luis hace un momento decía que hay una suerte de proteccionismo de los tejidos barriales en modificar los patrones de uso, de consumo, en procura de garantizar la calidad de vida y el patrimonio que han acumulado. Y eso, sin duda alguna, tiene un efecto en la normativa contante y sonante. Si tú tienes un grupo de coalición que protege la comunidad y sus principios, lo cual está muy bien, pero que tiene un costo económico muy grande para la localización de actividades económicas, para la obtención de permisos, para las transformaciones urbanísticas, para la renovación del suelo, tienes una fuerza o una barrera de entrada que hace que la posibilidad de innovar, de emprender, de transformar, se vea limitada por unas barreras de entrada muy altas. Y desde esa perspectiva, el proyecto de transformación que tú planteabas, Felipe, a lo largo del metro, o el proyecto de capitalización industrial en Tababela, tiene efectivamente un camino de combate normativo, de pelea normativa. Eso es verdad. Si no hay ese combate normativo, sencillamente no hay posibilidad. Sí, que tal vez no es solamente lo uno o lo otro, porque lo que decía Susana a mí me parece interesante desde la óptica que cuando tú hablas con la gente de a pie, de la calle, que no entiende estas teorías del urbanismo académico, lo que fuera, te dicen, yo no uso el transporte público porque no es bueno. Cuando sea bueno, lo voy a usar. Sí. Y te pasa lo mismo con el tema de la seguridad. Entonces, yo no voy a emprender hasta que no sea segura la ciudad, que tampoco va a pasar en el 100% de la situación. Entonces, yo creo que las cosas pueden ir un poco de la mano. Pero en eso vuelvo un poco también con Susana, porque la educación es necesaria, la salud es necesaria, pero son competencias, la seguridad es necesaria, y son competencias que el Estado las tiene acaparadas por una lógica bastante vertical y racional. Pero para apoyar esta visión de estos ejes que debería atacar las ciudades de sus herramientas, ¿por dónde arranca? ¿Qué acciones debería tomar para llevarnos a que, si bien no puedes proveer de salud, pero haces que el entorno del equipamiento de salud, que es una inversión importantísima en la ciudad, los hospitales públicos que fuera, sean coherentes con este equipamiento para que se vuelva un detonador completo? A mí me parece clave un poco con las dos ideas que planteabais. Realmente yo siento que a veces como que nos enconamos, ¿no? Como que decimos, con todo este tema de los permisos, las barreras de entrada, ¿no? Hay un tema de barreras de entrada súper complejos con el tema de la minería, ¿no? Y esto llena páginas y páginas y hay ríos de tinta y salud y educación, hay ríos de tinta, de tinta, de tinta. Medidas cautelares, acciones judiciales, políticas. Pero como tú muy bien decías, hay un montón de barreras de entrada para poder ponerte un negocio al lado, una parada del metro. ¿Del metro? ¿No? O al lado de impulsar una acción concreta de inversión al lado del aeropuerto, que es nuestro principal puerto seco. Entonces, realmente, yo creo que nos enconamos demasiado y yo creo que deberíamos exigir de nuestros gobernantes creatividad, o sea, y capacidad de buscar estrategias diferenciadas. O sea, porque tenemos, si justo nos estamos quejando siempre de que tenemos 3.000 barreras de entrada, ¿por qué nos enconamos solo con una? O sea, hablemos de las otras y cuando tengamos las 2.929 resueltas, hablemos de esa que no nos deja avanzar, ¿no? Quiero sumar una barrera de entrada poderosísima en el contexto nacional, Felipe, y tal vez con esto podemos ir cerrando, y es el costo del dinero en Ecuador. Hoy por hoy, la banca tiene muchísima rentabilidad en colocación de créditos de consumo a corto plazo con unas tasas estratosféricas. Y el crédito productivo e incluso el crédito hipotecario ocupan segmentos cada vez menores y más difíciles de acceder. La bancarización y la creditización en esos segmentos del crédito productivo y del crédito hipotecario son cada vez más difíciles. Aparte de la burocracia, aparte del activismo político que tienes dificultades de acceder a fuentes de financiamiento. ¿Cómo ves ese desafío? Pienso que también ahí hay un problema en términos de barreras de entrada. El sector bancario ecuatoriano no tiene ningún banco internacional grande, importante, porque Citibank tiene una operación muy chiquita acá. A ingresar al mercado ecuatoriano porque es un sector altamente regulado.
y eso limita la competencia, y mi impresión es que la competencia es clave para que los precios bajen. Sin duda alguna. Existe en la coyuntura actual esa situación o los costos del dinero han aumentado porque las tasas de interés internacionales también han aumentado. El riesgo país de Ecuador es altísimo, 1.300 puntos, y las instituciones bancarias y cooperativas dentro del país han ingresado en una agresiva competencia para atraer recursos al sistema, y eso se ve reflejado en las altas tasas que pagan los bancos y las cooperativas por depósitos a plazo, ya sobre el 8%. Para poder sostener esas tasas pasivas tan altas, tienen que cobrar más por sus créditos. Y como tienen techos a las tasas que pueden cobrar, están priorizando los créditos que son más costosos, que es el crédito del consumo, el microcrédito, pero que cobra tasas altísimas, y están dejando o están reduciendo la colocación de crédito productivo y crédito hipotecario, cuyas tasas se están acercando mucho a las tasas pasivas. Entonces, es una serie de factores que están ahí jugando y que limitan el acceso al crédito para un porcentaje importante de la población. ¿Cómo solucionar eso? Se requieren, y bueno, parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye un capítulo de una reforma al sistema financiero ecuatoriano. Creo que es fundamental, porque o si no, la limitación al acceso al crédito va a seguir así, y pienso que esta situación de tasas de interés es insostenible, porque la banca no puede seguir aumentando las tasas pasivas permanentemente para atraer recursos al sistema. Y también, pues, para terminar, Susana, también esto genera un efecto perverso en la economía, y es que, dada la coyuntura actual, un emprendedor, alguien que tiene un capital, decide ponerse un negocio o decide colocar los recursos dentro de la banca para recibir. Porque ¿qué negocio te asegura una rentabilidad del 8%? O del 9% o del 10%. Sin que haya el vacunador en esquina. Entonces generas un ciclo perverso en donde ese dinero es colocado para recibir una renta y no desarrollas actividades dentro del sector real. Es que estamos de nuevo volviendo a uno de los argumentos que teníamos de que realmente la gente quiere invertir y quiere diversificar su inversión, no quiere poner todo en un fondo de un banco porque evidentemente debe meter un riesgo y no puede. ¿Por qué? Tú no sabes si al lado va a estar el vacunador en el negocio. Y tú sabes que existe el nicho de mercado. Tú sabes que la gente te va a consumir. Tú sabes que vas a vender el departamento. Tú sabes que los alquileres son altos. Pero no te atreves. Y a mí me parece... Bueno, esto sin hablar con la necesidad de mantener la calificación de los bancos, cómo le está condicionando efectivamente este riesgo país en el que vivimos. Entonces, a mí me parece que es como muy importante y como muy clave que realmente... Siempre tratamos de bueno, ¿y qué priorizamos? ¿Y en qué nos metemos? Bueno, ¿y en qué? Y yo sinceramente creo que en Quito, en particular, en Ecuador en general, pero en Quito en particular, no nos podemos dar ese lujo. Yo creo que ahora mismo no podemos hablar de, bueno, es que voy a priorizar salud, voy a priorizar delincuencia. No. Es que ahora mismo estamos en un punto tal que tenemos una deuda social y política y de estrategia pública tan grande y tan larga que ahora mismo es que hay que abordarlo todo. Ojalá nos podamos dar el lujo, nos podamos estar aquí de aquí a 15 años y decir, bueno, es que, ¿qué opina el especialista en o la especialista? No, es que ahora es todo a la vez, porque por mucho que tú quieras impulsar algo, si no abordas el resto de cuestiones, o al menos le dices a la ciudadanía que las vas a abordar con una estrategia planificada, o es imposible, porque tienes tantos frentes abiertos que es que tiene que ser todo a la vez. Y el lujo de especializarnos ahora por ahora, para mí, no nos lo podemos dar en Quito. Me encanta este desafío que planteas. Nos acercamos al final del podcast, José Luis. Gracias por las opiniones y los criterios, Susana, Felipe. Pero el desafío que planteas me suena casi al desafío de una reinvención, al desafío de un replanteamiento profundo del rol del sector privado y del sector público para encontrar salidas a estos condicionamientos estructurales que están reprimiendo las potencialidades de desarrollo. Al escucharles hablar me da la impresión que Quito tiene una potencialidad extraordinaria para ser competitiva, agregar más valor, más innovación al aparato económico local y nacional. Es como si el esfuerzo para poder sobrepasar las condiciones de la coyuntura estarían al alcance, pero demandan un pacto social, un pacto político, un pacto ciudadano muy fuerte para poder impulsar.
¿cuál sería su mensaje final al podcast? Creo que hay que planificar, creo que es fundamental eso. Creo que lastimosamente en el país no hay políticas de Estado, ¿no? El país se reinventa y la ciudad se reinventa permanentemente. Llega una nueva administración y todo tiene que cambiar, logos, se priorizan otras cosas, la agenda política. Cambio el logo, cambio la ciudad. Ya hacemos el concierto. La agenda política se prioriza antes que la agenda productiva y económica. Entonces, yo sí creo que allí es un tema de un mayor compromiso de los actores de la ciudad para exigir a sus autoridades que cumplan el rol que deben cumplir, porque finalmente se requiere esa presencia del Estado a nivel nacional y a nivel local, porque son los que articulan, ¿no? Y los que promueven políticas públicas. El sector privado puede hacer su parte, ¿no? Pero tiene que haber ahí una mano del Estado que un poco ordene y genere un horizonte de hacia dónde tenemos que ir. Sin esa planificación, lastimosamente vamos a seguir en este ciclo de permanentemente reinventando. Igual para ir un poco cerrando con Susana, dentro de esa misma idea, ¿no? Ya como dejando unas ideas, un camino de luz para ver hacia dónde podemos caminar. En una coyuntura política en la que se evidencian polaridades muy trascendentales, y estas polaridades van a seguir trascendiendo al menos 4 años más, por lo que parecería que va a ocurrir. Parecería que tiene que tomar acciones y este apoyo gubernamental se vuelve escaso y se va a volver un poco más distante. ¿Cómo la ciudad sola enfrenta estos problemas? ¿Qué ideas crees tú que podría, dentro de la mecánica política que estamos hablando, tomar acciones que vayan en el camino en el que, al que queremos llegar? Bueno, yo creo que Quito siempre se ha defendido como un líder del Ecuador, ¿no? Y siempre se ha presentado como un actor fundamental del desarrollo del país, un actor culto, un actor capaz, un actor que puede. Bueno, es que ahora es cuando. ¿Cuándo sino ahora? Realmente tiene que liderar ese papel que, como muy bien decía Felipe, de la planificación y de definir ese horizonte con estrategias concretas, planificadas, con resultados, actividades y objetivos tangibles y cuantificados con indicadores, ¿no? Entonces, realmente este es el momento de realmente demostrar que los quiteños y las quiteñas son capaces de hacer la diferencia. O sea, sin duda tienes la ciudadanía que más actos de fe ya no podemos hacer, porque realmente es que esto es una locura. En este sentido, tienes un tejido empresarial micro y macro que quiere, que desea, que tiene el objetivo, que quiere invertir, que quiere hacer cosas. Es que, ¿qué más necesitas? O sea, lo tienes todo, tienes un montón de infraestructura hecha sin utilizar, tienes un montón de ideas, tienes un montón de creatividad, tienes artistas, tienes gente que está haciendo cosas increíbles, tienes una academia dispuesta, o sea, apoyar como buenamente podamos en todo lo que se nos necesite, como por ejemplo con este podcast, por ejemplo. Entonces realmente lo tienes todo, o sea, realmente, ¿quién es Quito y qué puede hacer Quito? Parecería que, como decía Jacobo también, después de la conversación, Quito tiene un futuro brillante, pero requiere de acciones importantes. Y esas acciones importantes requieren también de bajar un poco las armas, de poder conversar entre diferentes actores, de vernos a la cara entre distintos y ser un poco de lo mismo desde la óptica de ser todos quiteños. Con eso quiero ir cerrando el podcast. Ha sido un podcast súper interesante. Me parece que este tema da para muchas conversaciones mucho más amplias, pero el tiempo es corto. Les agradecemos a los dos invitados, Felipe y Susana. Ha sido siempre un gusto conversar con ustedes. Bienvenida de nuevo amiga de la casa. Y nada, quiero invitar a todas las personas que nos vean a que nos sigan en Spotify, en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Y gracias igualmente a Ismael Villasís y a Santiago Guamán, que están detrás de cámara, siempre dándonos un poco la línea técnica de esta iniciativa. Gracias a todos y buen día.